Bien, buenas tardes, distinguidos amables televidentes. Arrancamos con Versión Transparente, un programa interactivo, libre y abierto. Aquí los temas se tratan con mucha objetividad, con plena libertad. Arrancamos hoy, ¿verdad? Lunes post Semana Santa, ¿verdad? Otra cadena de muerte y de lutos familiares. El balance que arroja los muertos, los accidentes de Semana Santa, pasan de 20. ¿Cuánto es el número que tú tienes hasta ahora? A las 11 dieron el último boletín que iban a dar ya de manera oficial los resultados de las muertes, y los heridos son cantidad de cientos. Dice que la mayoría de esos muertos se produjeron por la imprudencia de los motoristas. Sí. 23 muertos, ¿verdad? Sí. Si tú le subes esos 23 a 230, qué sé yo cuánto, o sea, hay mucha sangre, mucha sangre en el país. Yo pensaba que después de ese caso el caso de Jet Set, la matanza de Jet Set, esa barbaridad, se iba a montar una campaña, cero muertos en Semana Santa. Los muertos tuvieron que ver quizás con un caso extraño, en una época que se utilizaban para la reflexión, para los fines de distraerse, disfrutar de encuentros familiares. Surgió un elemento extraño en la semana, ¿no? Represión policial, eso es extraño, no se había visto una cosa así. Creo que se le ha ido la mano a esta gente en ese aspecto, porque inclusive el sermón de las 7 palabras fue muy conciliador, tú lo viste, ¿verdad? De los padres, que ellos acostumbran siempre en esta época de Semana Santa emitir una proclama radical sobre la problemática que agobia a la sociedad. Vi unos temas muy conservadores de la iglesia. Buenas tardes, Juan Núñez, ¿cómo está? Talibán, dígame. no hay carmienta. 32 personas fallecidas más ahora en el asueto de Semana Santa, que es la semana, ya usted sabe. El último balance ahora son 32, lo que indica que si usted le suma a 231 son 263 muertes en menos de 10 días. Personas fallecidas tenemos, Talibán, por estar fiestando, no, pero no es fiestando, eso sin fiesta, porque es que hay mucha imprudencia, como se mueve tanta gente en eso. Había muchos abusos policiales. Sí, eso ahí lo dañaron, el abuso policial, eso no se estila eso aquí. Eso no tiene madre. Un general se metió en una casa con un fusil, un general de La Vega, el general Ferreira, que debiera ser destituido de inmediato por el director de la policía. Ese señor se metió en una casa con un M16 tirándole, amagando a todo el mundo ahí, Talibán. Eso es increíble. Reprimiendo gente que lo que estaban era jugando dominó. Que no estaban bebiendo ni nada, jugando dominó. Inclusive, Talibán, hay 13 niños menores de 10 años intoxicados de alcohol. ¿Dónde están esos padres, Talibán? Bueno, yo le voy a decir la verdad, yo este país no lo entiendo, porque los ataques de los haitianos y el país autodestruyéndose, una autodestrucción. No, esto es increíble, Talibán. Bueno. Pero nada, Talibán, este es el país que tenemos. Vamos a darle chance a otro oyente. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias, Núñez. Buenas tardes. Talibán, desde La Romana. Dime, La Romana, cuéntame. Le estamos haciendo un llamado a los generales nacionalistas que lo necesitamos ahora, y a todos los nacionalistas que la antigua orden ya tiene la puerta abierta para llegar a 100.000 hermanos que se unan a la antigua orden. Antiguaorden.com pueden llamar ahí, y los nacionalistas para el 24, para el Palacio, el 27. Ya saben que tenemos una revolución contra los traidores. Bien. Buenas tardes. Tengo a Nueva York en línea. Hoy voy a hablar con algunos amigos que fueron los sobrevivientes de la Guerra de Abril, son de los héroes que combatieron, hijos de dos grandes hombres de la historia, dos grandes hombres de la patria, dos héroes. Hoy vamos a tener aquí, como estamos en el mes de la patria, en los 60 años de la Guerra de Abril se cumplen ahora el 24. Aquí tenemos dos destacadas figuras, hijos de Juan Manuel Lora Fernández, ¿verdad? Vamos a hablar con ellos. Un hijo de Lora Fernández que murió en el combate del Hotel Matún cuando fueron atacados en un momento que fueron a un entierro, ¿verdad? A un entierro allá en Santiago.
fueron atacados por la Fuerza Aérea, pero no fue, Camaño venció aquí con sus hombres y vencieron allá. Lora dio su vida por la patria, pero creo que no fue en vano porque era buscando la libertad, una libertad que ahora yo desde el punto de vista mío personal la veo cuestionada, que no vale la pena tener libertad y unos policías acabando con los pobres en los barrios, eso no puede ser. Eso hay que buscar la vuelta, de la manera que sea, como que no me luce eso. ¿Qué te parece, Héctor? Así es. Bueno, gracias Nueva York. Tengo a Nueva York en línea, aquí vamos a verlo. Buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Héctor, no sé si tú te diste cuenta en la intervención de la policía con esa gente que estaban pasando sus datos familiares. No, pero metiéndose en casa de familia generales, confusos. Que no era realizado, ahí había un general de brigada en primera fila. Bueno, pero si esa es la reforma, que sigan cosiendo la reforma, que lo que está detrás. Sí, esta gente anda en actitud provocativa. Ellos son los que ponen el desorden. Quizás quieren ayudar a Leonel. Tal vez ellos creen que Leonel, ¿verdad? ¿Qué tú crees? ¿Será que lo tenía a Merán en línea? Merán, vamos a hablar inmediatamente en línea. Pues hoy el mundo, los católicos, ¿verdad?, celebran en armonía. No celebran, sino están realmente en el duelo por la muerte de la principal figura de la Iglesia Católica, el Papa Francisco Bergoglio. Vamos a hablar de eso ahora. Un momentito, David. Tengo a Merán en línea para hablar de eso y tengo los comandantes aquí que vamos a hablar con ellos. Buenas tardes. Hermano, déjame darte un abrazo pequeño, Dauri, Héctor, a todo el equipo y esa legión de seguidores que espera este programa para informarse. Héctor, decir que los números invertidos, un poco de historia, ¿verdad? Todos los muertos que tú has mencionado, tanto los del Jet Set, más los que se suman ahora por esta Semana Santa. Yo creo, Merán, que aquí debió hacerse una campaña, 0 muertos en Semana Santa, y si la gente se propone eso, lo logra, ponerlo como una meta, que no muera nadie. ¿Qué hace eso? Que todo el mundo no conduzca en la carretera, que asuman prudencia, que no pasen de 80 a 100 la velocidad. Se hace un programa y no se muere una persona. Pero esto, como tú ves por un lado que la policía lo que sale a hacer violencia en la calle, eso genera tensión, genera desgracia y de ahí viene toda esa cadena de muertos. Vamos a pagar este teléfono porque tenemos unos invitados. Dímelo. Recordar que hace 41 años, hoy regresando de una Semana Santa, 1984, más los muertos que habíamos perdido en la Semana Santa, más sorpresivamente esta paralización que fueron, entonces hay una cantidad de muertos, cuando tú dices en 41 años, hoy fue invertido en una tragedia allí lamentable, lo que se dicen que fallecieron más, lo que nos dejó la Semana Santa, entonces te vas 41 años atrás y te encuentras los que fallecieron en la Semana Santa, más los que perdieron la vida. Mira, en Semana Santa murieron 220 personas en 48 horas. Era la matanza más grande en toda la historia, después de la de los indios y la de los haitianos. Yo digo matanza política de un gobierno. Esos muertos son de Bernardo Vega, que fue que creó un modelo económico criminal. Y lo extraño es que el pueblo perdió 220 vidas. ¿Y tú sabes por qué era que luchaban? Verán. Dímelo. Luchaban por 5 centavos, que le aumentaron al pan y a la leche. 5 centavos. Y por ese aumento se tiró el país, no el país entero, y se paralizó. Salvador tuvo que usar el ejército, la policía, la guardia, Fuerza Aérea, la aviación. Y aún así cargan su historia, muy pesada por cierto, con 220 muertos en tan corto tiempo de 48 horas. De manera que 41 años después, otro Viernes Santo sangriento. Este ha sido sangriento por la tragedia de la discoteca YC. Y ahora el tema de los muertos, que tradicionalmente se cuentan los lunes, viene uno temprano a contar los heridos y los muertos. Eso hay que acabar con esa cultura de desastre, de tragedia. Eso es más mental que otra cosa, porque el país, la misma iglesia debiera montar una campaña dentro de las iglesias, exhortando al país a la armonía, a la paz, a la meditación, a una serie de temas, y todo el mundo enfocarse en ese tema, y eso se acaba. Pero que todo el mundo lo que va pensando en una caja de romo, una fiesta, una vaina, un desastre. Recordar, Héctor, que hoy se cumplen 176 años de esa batalla, de la carrera ahí
un gran acto hoy conmemorando esta acción, ¿verdad? Y que nos obliga a los dominicanos a recordar esta batalla contra quién fue que nos liberamos. A propósito, Héctor, en el 2015, uno de los culebrones que anda detrás por sus intereses de esta fusión dijo en el 2015, oye, conociendo bien a esos funcionarios del gobierno de entonces y la perversidad que tú sabes que había en ese 2015, dijo claramente que era un error la fusión, ya que trasladarían el fracaso de Haití a la República Dominicana, que se podían comprar muchos funcionarios, pero que no iban a comprar al pueblo dominicano. Bueno, gracias. Gracias, ¿verdad? Gracias. Bueno, ayer murió un gran hombre, ¿verdad? Un hombre que se dedicó a la defensa de los campesinos sin tierra. Esa fue su última batalla. En las últimas batallas que logró en los últimos años de su vida, un dirigente del viejo 14 de junio, el hijo Antonio Blanco Peña, murió ayer. Su entierro será hoy. Vamos a darle pésame a sus familiares, a sus hijas, que son mis amigas. Ahí está el hijo Antonio Blanco Peña. Un momentito, hermano. El hijo Antonio Blanco Peña, un hombre de la patria. Aquí está, ¿verdad? Despedirán el líder revolucionario, el hijo Blanco Peña. Se despide un hombre de principio, un guerrero del pueblo, cuyo ejemplo seguirá vivo en la memoria colectiva y en la historia. Ahí está, se conocía dentro de sus amigos en los combates de lucha como el PAI. Les recuerdo esa lucha que libró por los campesinos, la toma de la tierra en los campos para los campesinos. Así es que en paz descanse, verá el amigo, el hijo Antonio Blanco Peña, un gran destacado dirigente del viejo 14 de junio. Vamos entonces a darle pésame a los católicos ahora, que son el 75% de la parte religiosa del país. Y el Papa falleció, la Iglesia Católica tiene su luto, están de duelos los católicos con la muerte de su jefe. Ahí está él, dame el audio por ahí. Hay un ritual oculto que ha sobrevivido siglos. Lo primero que hace el Vaticano es confirmar su muerte con un martillo de plata. El camarlengo llama su nombre 3 veces y si no responde, se declara oficialmente muerto. Después, destruyen su anillo del pescador, símbolo del poder papal, para que nadie pueda falsificar documentos a su nombre. En ese momento, el Vaticano entra en sede vacante, un periodo sin papa donde se sellan las oficinas, se cambian las llaves y el mundo entero queda a la espera del próximo elegido. Pero eso no es todo. La elección del nuevo papa ocurre en secreto, entre humo blanco y puertas cerradas, en uno de los procesos más antiguos, misteriosos y vigilados del planeta. Todo comienza con una muerte y termina con una señal en el cielo. Bueno, bien, el Papa fue el equipo médico que lo asistió en los últimos días de su gravedad. Le recomendó que no asistiera a la misa del domingo porque desconectarlo era una explosión, era explosivo eso. El tema de ellos entendían que él no podía desconectarse, que tenía que seguir con el entubamiento en su reposo. Él se negó, dijo que no, que iba a estar presente, fue a despedirse de su católico allá en la Plaza San Pedro, en la tradicional misa del día de que resucita el Señor Jesucristo. Allá murió, así es que hay ahora mismo un aspirante a esa alta posición religioso católico un norteamericano. Creo que en la historia no ha llegado un norteamericano a ese puesto. No han llegado, le llegó un latinoamericano porque Francisco es Bergoglio, argentino, ¿verdad? Es argentino, pero el cardenal López Rodríguez estuvo cerca de llegar ahí. Él aspiró en 2 o 3 ocasiones y tenía votos para llegar, pero en las posiciones que él tenía diferencia con las altas instancias, con esa política de la iglesia abriendo la puerta a la corriente neoliberal, como a la línea de Lutero. Martín Lutero se propuso dentro de ella misma destruirla, ¿verdad? Tuvieron que defenderse como camaleones para que la iglesia no desaparezca con este salvaje que se infiltró adentro a destruirla. Y el cardenal López Rodríguez es de la línea de los cristianos de verdad, ortodoxos, cristianos ortodoxos. Bueno, así andan las cosas en el país
un regidor de un partido político, por ahí lo andan los gringos buscando. ¿Qué es lo que está pasando con esta vaina? Dime esto. ¿Qué diablo es esto? Bueno, señores, hoy estamos unos días de cumplir, hoy estamos a 21, el 24 se cumple 60 años de la guerra de abril de 1965. Aquí tengo yo unos amigos que fueron combatientes y hijos de combatientes de estas grandes batallas que están consagradas a la historia como el acontecimiento de más trascendencia en el siglo pasado, ¿verdad? Porque a pesar de que fuimos invadidos por la misma potencia en dos ocasiones, en un mismo siglo, en tres ocasiones, en 1905 nos invadieron los americanos, el 16 nos invadieron y el 65 vino la guerra patria de Estados Unidos enfrentado a esta isla pequeñita y no logró vencerla. Se fueron bajo una negociación, no que nos aplastaron. El hecho de no haber vencido este país y la batalla que se dio en el Puente Duarte, encabezada por el coronel Camaño y Montearache, ese hecho tiene una marca en la historia que muchos intereses del poder del Estado profundo del mundo y dominicanos, de los poderes dominicanos, no quieren que se conozca que la batalla final, cuando los vietnamitas pusieron a capitular a Estados Unidos en Vietnam en 1973, los chinos vietnamitas levantaron la bandera dominicana y le dieron el nombre a la batalla final de la derrota americana de Operación Santo Domingo, en honor a lo que pasó en el Puente Duarte. Los chinos y el mundo decían, hasta Vietnam, que el espíritu patriota del pueblo dominicano era el patriotismo de más alto quilate, más elevado en el mundo. Ellos, más que ellos mismos, tuvieron que asumir y levantaron una bandera dominicana los chinos allá. Eso aquí no se quiere que se sepa. De eso escribió una vez un periodista de apellido Colombo. ¿Tú lo conoces esto? Siendo funcionario en la Embajada de México, habló de ese tema, porque de eso aquí no se puede hablar. Pero los vietnamitas levantaron la bandera dominicana en honor a estos hombres, de estos héroes que están hoy aquí. Aquí hay dos hijos de dos grandes héroes que tienen un espacio reservado para la historia de los dominicanos. Esa historia hay que difundirla, hay que trabajarla, no se puede borrar. Ya la USAID no está para bloquear ese tipo de temas. El pueblo tiene que despertar. Y las Fuerzas Armadas de imitar a esos hombres. Se dejen de estar cogiendo 3 cheles para pasar invasión de haitianos a los enemigos. Eso no puede ser. No puede ser. Revisen la historia. Que por ahí las Fuerzas Armadas han sido gloriosas en toda la batalla. Han tenido el protagonismo de participar en ella. Vamos a ver esta llamadita para irnos con los combatientes. Buenas tardes. Bien. Montecristi, mi pueblo, cuénteme. Sí, bien. ¿Cómo tú vienes para acá? Voy pronto para allá. Avísame, porque tú me llamas a este teléfono. Yo le llamo, doña, está bien. En Jimaní me llamó una señora esta mañana pequeño, muy temprano. ¿Oíste, pequeño? Sí. Que allá hay unos traficantes de haitianos, que lo conoce todo el mundo. Es donde Jimaní es chiquitico. Una casita de madera que está cerca de la frontera. Migración deportó unos cuantos haitianos en Duvergé y pasaron por Jimaní. Jimaní quiere que migración llegue hasta allá, porque le van a señalar una casa donde los traficantes meten 20 y 30 haitianos toda la noche. Ahí en Jimaní, donde vive una viejita haitiana que está moribunda. Ahí meten la casa. Eso es conocido en Jimaní. Una señora me llamó con todo el cuidado de que le preservara su identidad, que no voy a dar su nombre, pero migración ya por aquí se entera. Ahí tengo una llamada de Puerto Plata, pero ya no voy a tomar llamadas, me voy con los invitados. Aquí tenemos esta tarde pequeña. La gente de Abril, de la guerra de Abril, yo siento respeto por esos hombres, porque realmente la patria está endeudada con ellos, porque no se le ha dado el reconocimiento que ellos merecían. Ningún gobierno de esa falsa democracia le dio los rangos, lo activó, le dio el crédito y el espacio que ellos se ganaron para estar. Pero esa es la historia. Los norteamericanos dicen, pequeño, que el que participe en la campaña cuando es victoriosa jamás se siente en la mesa. ¿Tú lo crees? En tu partido que ha pasado eso. Se parece mucho. Bueno, buenas tardes. Bueno, tengo por aquí José del Carmen Paulino, ¿verdad? Mayor Paulino, de los que acompañó a Camaño en Londres. Usted en Londres, Paulino, ¿verdad? Dígame. Usted acompañó a Camaño en Londres. Claro, no.
En todo el trayecto. Camaño pasó a ser mi padre adoptivo en el exilio. Bueno, pues vamos a seguir con los... Aquí tengo a José Carlos Paulino, aquí tengo aquí a mi lado a Andrés Dirochet Montaz. Andrés Dirochet Montaz era uno de los hombres que Peña Gómez nunca lo dejaba en su discurso. Adelante, Andrés. Sí, buenas tardes, don Héctor. Muchas gracias por esta invitación. Vengo vestido de lo que es el símbolo de la escuela. ¿En los hombres rana? Los hombres rana. Yo en abril todos los años, yo hago honor a mis compañeros y a mis profesores de la guerra de abril. Bueno, vamos a hablar de eso en breve. Vamos a seguir presentando, ¿verdad? Aquí tenemos al licenciado Alberto Camaño. Ajá. Hijo del coronel Camaño. Sí, hijo Alberto Camaño, así como lo dices, el hijo mayor. El mayor. El presidente Camaño. Sí. Hay uno que es coronel, ¿verdad? Sí, mi hermano. Activo. Sí. Tú no fuiste militar. No. Pero por lo menos... Bueno, estudié con la escuela militar cuando estábamos en el exilio, allá en Cuba, pero no era ¿Tú viviste en Cuba? Sí, no era una escuela para ser militar. Cuando Camaño llegó a Cuba, vamos a hablar de eso ahora, por ejemplo, ¿ustedes viajaron de Europa a Cuba o de aquí a Cuba? No, de Europa. De Europa. Lo acompañaron siempre, sí, en toda la trayectoria. Eso es un periplo. Vamos a hablar de eso ahora, porque tenemos también aquí el hijo de un gran comandante, el coronel Lora Fernández, uno de los hombres que Peña Gómez quería mucho, porque fue un combatiente de la guerra y en su pueblo de Santiago también combatió contra los reaccionarios de Wessing de Barrera. Lo enfrentaron y le dieron la batalla. Murió ese gran hombre, pero ellos no fueron a lograr lo que querían, que era apresarlo y humillarlo. No lo lograron. Tengo aquí a Juan Manuel Lora del León, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Gracias, señor Héctor, por su invitación. ¿Cómo no? A la hora. Soy el hijo mayor del coronel Lora Fernández. Actualmente soy teniente coronel activo del Ejército Nacional. Sí, señor. Tengo 23 años de servicio. ¿Cómo no? Mire, y cuando esa batalla se dio en Santiago, usted era un niño realmente. Yo tenía 7 años. 7 años, sí. ¿Recuerda alguna hazaña de esos episodios? Todo. Si quieres, se lo empiezo del 24 de abril hasta diciembre. Lora muere en el hotel o en el cementerio. No, en el hotel. En el hotel. Ellos fueron a celebrar los 7 meses de la muerte de mi tío Rafael Fernández Domínguez. Sí, correcto. No entierro, no celebrar 7 meses porque ya se iba para el exilio. Sí, claro que sí. En el acta institucional y de reconciliación se llevó un acuerdo que esos militares iban al exilio. Lora no fue porque lo mataron. Lo mataron, sí. Pero se fue Camaño, Montearache, La Chapelle. Ese fue el acuerdo para organizar las elecciones con el tema de Héctor García Godoy, que correcto, surgió como presidente provisional. Provisional hasta la que se celebran las elecciones, que fue en mayo del 60. Muere en ejercicio del cargo Héctor García. Sí, él muere. Iban a haber elecciones de nuevo y se iba a reelegir porque era del Movimiento Conciliación Nacional. Él fue el fundador de ese grupo. Y entonces muere de un ataque cardíaco. Eso nunca lo supe. Pero aquí no había realmente cómo determinar eso, lo que era un ataque cardíaco, porque aquí lo que existía era una manguerita en los oídos con una bombita de aire, que eso no iba a decir. Lo que dijeron fue eso. A mí me luce que su muerte dejó mucha incertidumbre y muchas dudas, porque él hizo unas declaraciones que no le gustó al imperio, que todavía estaba realmente en territorio dominicano. Él decía que quería organizar las elecciones sin la tropa americana aquí. Eso no le gustó a los norteamericanos, porque usted recordará que los votos de Juan Bosch en el 66, las urnas aparecieron todas en el cementerio de la Máximo Gómez. ¿Usted recogió una de esas ahí, Paulino? No, yo estaba en el exilio. Ya estaba en el exilio. Bueno, pues vamos a ver, Paulino. A mí me acogió en las elecciones. Yo estaba en un regimiento francés. Estábamos estudiando en la universidad, esperando que nos llamaran de la Academia San Cir, y nos agarró las elecciones que fueron en junio. Y nosotros duramos en Besanzón, en el regimiento, hasta septiembre, que nos presentamos a la Academia San Cir. ¿Usted se unió a Camaño allá o desde aquí? Bueno, es una historia que hasta en mi libro lo digo. No, a Camaño lo conocí yo. Cuando nosotros, el general Wessing, después de nosotros salir de la academia y ocupar a San Pedro de Macorís, que salimos a las 12 de la noche, el 25 de abril. Nosotros no pudimos salir hasta las 5, hasta el 25 de la noche, pues la academia estaba rodeada de tanques y soldados. Y la forma era engañar al general Wessing con un pase.
tomamos la región oriental, en principio San Pedro. El objetivo de ustedes era apresar a Wessing. No. Hubo alguien que lo planeó, pero era un suicidio. Y Fernández Domínguez planeó apresarlo. No, Fernández Domínguez no estaba con nosotros. Estaba en el exilio. Estaba con Juan Bosch, acompañando al profesor Bosch. Mayor Johnny Contín. Y nosotros lo que hicimos fue que nos sublevamos y le indicamos a Johnny Contín que le pidiera un pase y que cogiéramos en principio San Pedro y después la región oriental. Y al desbaratarnos allá a la Fuerza Aérea, tuvimos que vendernos. Pero cuando nos soltó Wessing, yo me presenté a la zona constitucionalista de Coronel Camaño y él me asignó. Ahí fue que yo lo conocí a él, en el edificio Copelo. Ahí en el Conde. Entonces el capitán Quiró Pérez del servicio, le pedí que me llevara, le di un taconazo, le di orden y mandi, llévalo a Montearache, el uniforme lo incluya en el comando de Hombre Grana. Paulino, cuando Camaño sale de Londres rumbo hacia Cuba, ya ustedes habían pedido los contactos. No, oiga, hay que ser un poquito breve. Camaño, cuando fue a despedirnos a nosotros, cuando terminamos la universidad, y nos dijo estas palabras: ustedes van para la academia mejor de Europa. A ustedes no hay que decirle nada porque ustedes están probados de antemano. A sacar la mejor nota y a poner la bandera en alto. Viva la patria. A despedirnos. Y después, cuando nos graduamos, vino a recibirnos a París. Y en las vacaciones, tomamos la decisión de irnos con él para Londres. Yo conviví como 3 meses en Londres. Y ahí comenzó el peregrinaje. Y nada, todo lo que él nos dijo ahí fue en el entrenamiento que Bosch le había propuesto que había tirado la tesis con dictadura de apoyo popular. Con respaldo popular. Y yo le dije, bueno, comandante, pero esa es teoría, hay que coger el poder primero y después la aplicamos. No, pero también había, mire, le digo algo, esa tesis la está aplicando Bukele en El Salvador. Pero entonces esa es la dictadura con respaldo popular, que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa dictadura. Le indicó que buscáramos otro sitio para entrenarnos más seguro. ¿Usted sabía que Bukele se formó leyendo esa tesis de Juan Bosch? Claro, eso fue lo que le dio la visión para él lograr los éxitos que ha logrado en El Salvador. Y esa tesis Juan Bosch la planteó. Realmente, usted dice que era una teoría, pero era una visión correcta. En esa época, no, porque Velasco Alvarado, Malto Río. Usted sabe que sí, pero la parte de vos, Paulino, es que Juan Bosch ya no creía en la democracia. Él decía que la democracia en los países subdesarrollados, ese traje le quedaba grande y que había fracasado. Simplemente tuvo éxito en Costa Rica por una particularidad, que a Costa Rica llegaron una inmigración de 50.000 alemanes con una mentalidad superior a un pueblo pequeño, impusieron un modelo que en 1950 eliminan el ejército, que la policía anda, el arma de un policía es un pito. Yo le pregunté a un policía en Costa Rica que era intercambio de disparos y dice, búscame un diccionario, yo no sé lo que es eso. Aquí lo usa para matar gente y allá no lo conocen. Oye bien, el avance de esa única democracia. Porque después en Sudamérica la democracia fracasó en todas partes. Como no creía en la democracia, le sugirió al coronel Camaño que nos fuéramos a Asia. Y Camaño me llama a su oficina, hace una reunión con nosotros y nos dice que nos vamos a ir 2 o 3 con él a Camboya, Laos y Tailandia a explorar la jungla. Le digo, ¿con qué fin? Y dice, bueno, nosotros vamos a explorarla para traernos los militares constitucionalistas aquí, prepararlos. Nunca nos habló de Cuba. Pero mire, Juan Bosch, cuando le planteó a Camaño esa tesis, que abandonara la línea del foquismo y hacia Cuba, tenía toda la razón del mundo, porque Chávez se inspiró en Camaño, sin embargo Camaño aquí no pudo llegar. El ideólogo del proyecto de Chávez, la inspiración de Chávez a hacer una célula dentro de las Fuerzas Armadas para sublevarse y apresar al presidente, pues imitando a Camaño, él era el líder de Chávez, era Camaño. Sin embargo, Camaño no pudo llegar y Chávez lo logró allá, porque aquí tuvimos una falla, que el liderazgo actuó fuera de tiempo. Por ejemplo, Manolo Tavares no debió morir en el 63 cuando hizo falta en el 65. No hubo un líder, porque Peña se asiló al otro día. Camaño no se asila, esos hombres morían en la calle, porque lo demostraron en los hechos, en su teoría, en su forma. Murió en la guerrilla. Que para una guerrilla triunfar, tiene que tener un partido político que lo apoye, y guerrilla urbana.
que nosotros, yo le sugería a él, al coronel, que sí, que por qué no renunciaba del cargo de agrado militar y pedía su retiro. Mire, la postura de Camaño, que eso se lo voy a dejar a su hijo. Permítame el micrófono para escucharlo a Luis Alberto, hijo del coronel Camaño. Pero voy a terminar diciendo que yo le pedí a él que nos sacara de la escuela de oficiales, que entrábamos el 18, nada más duramos un mes y nos mandó a salir. Y duré 31 días esperándolo en París, que él me pasaba a buscar el día 9. Y al tiempo supe que se fue el 26 de octubre y no nos pasó a buscar. Y me quedé esperando y yo nunca supe que estaba en Cuba. Por eso me sorprendió la muerte de él en el exilio. Bueno, aquí está Luis Alberto, que ese sí estuvo en Cuba. Pero usted llegó muy pequeño a Cuba, ¿verdad, Luis Alberto? No, 12 años ya. Bueno, 12 años. 12 años. Ya tenía conocimiento, pero usted no sabía por qué estaba en Cuba en ese momento. O sea, ya no. No sabía. En el transcurso de un año y pico ya lo sabíamos todo. Al año ya la familia conocía lo que se estaba sí, habló cociendo. con nosotros, ya nos dijo que es lo que estaba haciendo, que estaba preparándose, que estaba organizando un movimiento para nunca nos dijo cuándo. La vida de ustedes estaba la doña y 2 o 3 de los hijos. No te entiendo. Usted o sea, sí, o sea, ya había nacido mi hermana Paola, que era más chiquita. ¿Cómo se desenvolvía su vida allá? Porque yo supongo que era la seguridad era muy estricta para ustedes. Como estábamos en la clandestinidad, la seguridad no conocían quién eran ustedes. Nunca dieron ellos sí sabían a quién éramos nosotros, pero nosotros no sabíamos quiénes eran ellos. Ustedes ellos nos cuidaban. Ellos lo cuidaban. Pero nunca lo sabíamos. O sea, ustedes no sabían. Una vida relativamente normal, pero realmente siempre estuvimos chequeados por la seguridad de Cuba, o sea, vigilados en el sentido de seguridad. Mire, usted que es hijo de Camaño, ¿cuál es su visión sobre ese tema? ¿Valió la pena esa inmolación, ese sacrificio? Tú sabes que todas las luchas siempre valen la pena, no importa el momento, quizás el momento no era el más apropiado en la República Dominicana, quizás recuerden que había pasado lo de los palmeros, que era su movimiento de apoyo interno. Ese era el movimiento. Al morir los palmeros, él tenía que revisar la llegada del momento. O sea, él debió revisar, ver las posibilidades que había de triunfo con las fuerzas que él tenía, pero ya él se sintió, digamos que muy comprometido. Y como que si estos recuérdense que ellos mueren también en un momento en que había un engaño, porque y una traición. A mí me dicen que hay uno que desertó, que fueron los delatores, uno que se fue a Francia. Sí, pero ese que se fue no era el problema, fue que crearon mucha división interna, porque el movimiento, incluso el de los palmeros, estaba penetrado. Pero esas divisiones surgieron cuando se acercaba la fecha de la verdad, porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Exactamente. Cuando se estaba acercando la fecha cuando de la se acercaba la fecha, empiezan a salir lo que Camaño era muy rico y corrido, que tenía él, pero era buscando la excusa para la huida. Usaron una excusa. Buscaron una excusa para huir. Para salir de ese movimiento. Y entonces pierde mucha fuerza. Es cierto que habían alrededor de 100 hombres y se quedaron apenas 9. Sí, no llegaron a 100, pero había un número por ahí cercano, sí, un número considerable, mucho más que 9. O sea, 20 en una guerrilla ya es mucha cadencia de fuego, pero 9 es complicado. Cuando tú sabes que te va a perseguir un ejército de 1000. Ustedes eran 9 y para mí eran 8, porque hubo uno que dijo que se perdió. No, se perdió. Porque Toribio Peña Jaque, pero él fue y avisó. Le dijo aquí al partido, le mandó a decir a Bosch, le mandó a decir a Peña Gómez. Pero Juan Bosch no lo recibió. No, pero le llegó la noticia. Claro, la noticia llegó porque la noticia se la mandaron con una persona que no... Bosch, cuando eso sucedió en el 1973, yo vivía en La Estrelleta y en la parte de atrás, en la Cambronal, ahí vivía la familia de Peña Toribio Peña Jaque. Ajá, sí, ahí mismo. Una pequeña cafetería. En la Cambronal, ahí mismo. Una cafetería pequeña que ve ahí. Sí. Nosotros nos sentábamos ahí. Y él llegó ahí de madrugada, porque él secuestró una monjita que venía y lo obligó a que lo trajeran a la capital. Ajá. Y él llegó oscureciendo. La mañana no había solado, no llegaba la claridad del día. Y se presenta a la casa de Juan Bosch.
Sí, sí, sí. Me dice que una señora de Moca llamada Ofelia Cáceres fue que lo llevó. Él y yo eran amigos. Ella vivía en La Palo Hincado. Ella era la encargada de una pequeña farmacia que tenía Peña Gómez en el patio del PRD. Porque Peña cuidaba eso. Los pobres que tengan la pirina y la cosa y la pendeja. Sí, sí, así era. Era así. Él tenía una pequeña farmacia en el patio del partido. La encargada de esa farmacia es que lo lleva. Pero Juan Bosch entonces él, supuestamente le mandó a decir que él no tenía compromiso con Camaño. No, era cierto. No lo tenía. No lo tenía, pero... ¿Quién tenía, aparte de Amaury Germán Aristi, quién más tenía de los partidos del sistema? Habían algunos miembros del PRD. ¿Tú crees que Peña Gómez? No, Peña Gómez también estaba tuvo fuera. Nada que ver. No, ya estaba fuera. Creo que Peña Gómez envió una persona ya para tratar de convencerlo. Sí, a Claudio Camaño, o sea, a un sobrino, un primo. Y al papá de Camaño. Y también mi abuelo, que también fue. Sí, que también fueron a... Claudio va a buscarlo y Camaño se queda con Claudio. Sí, exactamente. Lo convence para que se quede. Ellos habían peleado ya en la revolución. ¿Cómo sobrevive Claudio y Hanley Herman? Los dos, de los 9, murieron 6 porque Toribio se rindió en el camino. Sí. O sea, ellos, después de la emboscada final, donde hieren, matan a Lalane José, a Pérez Vargas y a Camaño, lo cogen vivo. Eso es la Loma de Ocoa, ya por allá. Transitando por ahí. Ya ellos logran romper el cerco, porque se rompe la escuadra que ellos formaban. Bajo el tiroteo y el asedio, además ellos estaban separados unos de otros como por 10 metros mínimo, entre uno y otro. Y ellos logran romper el cerco, salirse, porque cuando agarran a mi papá, entonces las cosas bajan un poco de presión. O sea, la presión sobre todo los guerrilleros baja un poco y eso le da un chance a ellos de que puedan, porque fíjate que o sea, Claudio se va con todavía había otro vivo, sí, pero no, ahora lo confundí con... Apellido Holguín Marte, sí. Que era de Jarabacoa, por ahí, de esa zona de La Vega. Ellos dos logran irse juntos y Hanley se va solo por otro lado. Holguín Marte muere en el trayecto de esa, porque estaba herido ya también. Giordano muere al lado de Camaño. Sí, era muy leal. Sí, muy leal. Ese era el hombre de más fortaleza. Pese a que tenía un brazo menos, un accidente. Él tenía una granada. Fue una granada eso. Sí, a él le cae una granada de espalda y lo hiere, gravemente. Un sobreviviente. Murió al lado de Camaño. Porque él muere antes de que agarren a Camaño preso. Ya él muere ahí, y Pérez Vargas también ya había muerto también. O sea, mi papá ellos lo llevan a donde estaban los cadáveres eso una vez anunciaron que había aparecido la osamenta. Todo eso es una utopía. Yo no creo que... Bueno, fíjate, el Claudio, que yo le tengo un aprecio, un cariño formidable. O sea, para mí es un pariente muy querido, muy querido. Tanto que nada más de hablar de él, mira cómo se me pone la voz. Claudio hizo grandes esfuerzos, se metió 10 años buscando los restos. Contactaron a Balaguer para que obtemperara, a ver si quería entregar los restos, si quería decir dónde estaba, él no sabía dónde estaba Balaguer, pero ordenara al estamento militar que buscar la manera de que hicieran eso, y él lo hizo. Balaguer dice que les dio la facilidad de que el caso fue que vivo a Camaño, ¿verdad? Herido. Sí, herido, sí. Ahora te cuento eso. Y entonces, pero yo siempre mantuve la tesis, o sea, pienso que como Balaguer dejó esa página en blanco que todavía la estamos esperando. Esa es la de Orlando Martínez. Entonces, lo que hizo con Camaño y con mi familia en aquella oportunidad también es mentira. Era una especie de fábula de Balaguer para bajar la caldera, para que ese tema se diluya. Pero eso mismo hizo con nosotros. Si no durmió de que no iba a dar los restos, empezaron a buscar y encontraron unos restos. Pero se encontraron restos que no tenían cabeza, no tenían pies, no tenían manos. Hicieron ADN a eso. Entonces, se le hizo ADN, todo eso además estaba quemado.
A lo que se le pudo hacer ADN, estamos hablando de que un fémur, un hueso de una costilla. No había osamenta completa. La familia de Lalane, cuando los restos fueron traídos a la capital, que estaban en la iglesia, todos los restos, todos, no se sabía quién era de quién ahí, se presionó mucho para que la familia de Lalane, para que le entregaran como un cadáver. Y se armó uno. Dime, buena. Como se pudo ahí con todo lo que había ahí. Un segundito, una persona que sí hago. Dígame. Sí. Buena. Estoy viendo este precioso programa. Estoy hablando desde aquí de Aparelando. ¿De Aparelando? Sí, mi nombre es Enrique Antonio Soler. Ok. Mire, yo en el año 1973 trabajé como ayudante en una carretera de allá en Chacoy de Dajabón, unos 22 kilómetros. Yo trabajé con un policía que le llaman Arnés, que ese supuestamente fue el policía que mató a Sagrario Díaz, pero él peleó en guerrilla del 73. Y según me contó este compañero de trabajo, me excusa por la prisa, él me dijo a mí que lo que llevó a la muerte de Camacho, supuestamente, palabra de él, fue una emboscada que los guerrilleros le armaron a un camión como con 60 guardias. Sí. Prácticamente perdieron todo. Pero él dijo a mí que Camacho lo agarraron vivo. Sí, no, es cierto. Gracias, mi hermano. Es cierto, Camacho lo agarraron vivo. Luego vino una... ¿Quién da la orden de muerte ya? Porque eso tiene que dar una orden muy alta. Esa fue una orden de Balaguer. Eso no queda la menor duda. Los militares, ese muerto los pesaba generales, demasiado. fueron al palacio a recibir la orden. Ni siquiera esperaron que se lo avisaran por teléfono o por radio. Y que lo que dijo fue, ese sería un algo preso, parecido, un hombre muy pesado en una cárcel. Como que no había cárcel que lo aguante. Que no había cárcel. Y es una orden de muerte. Vamos a escuchar a Dirochet, que tiene que decir algo. Andrés Dirochet Montaz, de los hombres de Montearache, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Fíjese, la historia de Abril es larga y extensa, pero después de déjeme presentar su libro, Abril 1965, relato y vivencia de un hombre rana. Míralo aquí pequeño. Por aquí esto. Él está hablando, gracias, me trajo de regalo este gran material de la guerra. Correcto. La historia de Abril de un hombre rana. Adelante, Dirochet. Después de 3 décadas y más de un ocurrentismo que vive este pueblo con la dictadura de Trujillo, Abril surge como consecuencia de ese acontecimiento. Se da el fenómeno del Consejo de Estado, los triunviros. Balaguer, que era el presidente de la República, se quiso quedar, pero en enero del 1962, entonces Rafael Tomás Fernández Domínguez y Pedro Rafael Rodríguez Chavarría se movilizan y lo destituyen, y entonces se formó un Consejo de Estado que lo dirigía el doctor Rafael Filiberto Bornelis. Se presentaron elecciones el 20 de diciembre de 1962, la gana Bosch, se juramenta el 27 de febrero de 1963, pero quedaron los remanentes. Bosch no destituyó a esos generales trujillistas, reaccionarios, criminales, asesinos. Bosch lo dejó con los poderes. Entonces eso trajo como consecuencia que hubo una conspiración más. Se suma la... ¿Por qué vos lo dejas? ¿Sería porque él ganó con el favor de los trujillistas? Con el tema de borrón y cuenta nueva. Parte de eso fue temor de que pero aún así, no, pero borrón y cuenta nueva. Exactamente. Entonces, aún así, la Iglesia Católica, los comerciantes, los corruptos y los militares comenzaron una conspiración constante contra vos, más la Constitución del 29 de abril de 1963, que afectaba intereses económicos a los terratenientes, lo afectaba a los comerciantes corruptos. Entonces pues, se fue creando las condiciones y entonces le dan el golpe de Estado. A Juanmo, yo creo, desde el punto de vista mío, que la razón del golpe de Estado fue una reforma constitucional muy avanzada. Sí, muy avanzada. Eso los americanos, aparte de que era amigo de Fidel, lo pusieron en la lista negra. Sí, correcto. De los países enemigos del imperio, porque Juan Bosch no transigió con eso. Buenas tardes, rapidito, que tengo aquí unos invitados. Dímelo. Pregúntale a Juan Bosch qué fue lo que hizo con
con Camaño de por allá, que fue el ejército Arcadier. Ay. Que le dio el camino y que se viniera y viniera lo digan a la gente que no puede No hay doñita, no. Esto está desbordado en llamadas, pero tengo Oye, que hablar con los muchachos. Se da el golpe de Estado. Yo digo a los pero muchachos, Rafael, tenemos una edad ya un poquito larga, pero yo le digo a los muchachos porque son los hijos de los héroes. Rafael Tomás Fernández Domínguez, con un grupo de militares académicos de la Academia de Batalla de la Carrera, comenzó lo que se llamó un movimiento cívico-militar. Contactaba militares y civiles apoyados por el PRD. Una vez se da ese acontecimiento, sábado 24 de abril, entonces hacen prisionero a un grupo de los oficiales que estaban conspirando. Ya Rafael Tomás estaba en Chile, vos en Puerto Rico. Aló. Y a partir de ese acontecimiento entonces se da el proceso de que... Mire, Diroche, hay una llamada de Estados Unidos que quiere hablar con ustedes. Vamos a ver de qué se trata. Buenas tardes de New York, buenas tardes. Sí, mire, yo quiero que me haga el favor de preguntarle a esa comisión que está ahí, y si usted tiene alguna información también, si van a hacer algunos actos conmemorativos con motivo de un año más de la revolución constitucionalista y la invasión del 28 de abril de 1965, porque después que el PRM está gobernando, los 24 de abril de cada año lo que hacen es hablar de los ayuntamientos y no hablan de la revolución de 1965. Bueno, pero eso le toca a ellos, a los héroes. Vamos a ver si nos explica el amigo Luis Alberto Camaño, hijo de Camaño. Precisamente. ¿Qué actividades tiene para el 24? Precisamente, yo he sido invitado a Nueva York, ahora el 24, me voy ahora el día 23, para dar una charla ya en el centro cultural que tiene la embajada de República Dominicana. Sí, dominicana en Nueva York. O sea que es bueno que tú des la información, que tú vas a estar allá, porque sí. Entonces se ve mucho allá en Nueva York. Eso es el 24 de abril. Deben contactar allá. El lugar se llama Centro Educativo del Ministerio de Cultura en el Exterior. Es muy conocido eso allá. Sí. Vamos a ver si entonces ahora Lora Fernández, porque como estamos en la recta final del programa, como hay tanto material aquí, el tiempo se hace corto. A ver su experiencia, ¿qué actividades hay para el 24 aquí? Sí. Porque el hijo de Camaño, Luis Alberto, se va a Nueva York, invitado allá por los... Luis Alberto. Alberto, bueno, muy bien. Sí, adelante, Lora Fernández. A partir del 23, pasado mañana, el director del Museo de Historia y Geografía me invitó para que yo diera una charla, hablar sobre Lora Fernández y Abril. Ok, eso es el 23. El 23. ¿Dónde es eso? ¿En qué parte? En el Museo de Historia y Geografía, en la Plaza de la Cultura. Plaza de la Cultura, otra actividad. A las 11 de la mañana. Sí, vamos a ver si... A las 11 de la mañana, y a partir del 24 ya las actividades las tienen fijadas Efemérides de Patria. Va a haber una ofrenda floral en el Panteón Nacional, va a haber una misa, hay otras actividades. ¿La misa en la catedral? En la catedral. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, bueno. Entonces, y otras actividades estarán en el periódico. Ya. ¿Cómo nos vamos a ver, Paulino? ¿Qué tienen ustedes, Paulino? No, yo dependo de los actos de abril del 24, que siempre somos invitados por Efemérides de Patria. Nosotros no hacemos nada independiente. No, yo sé que ustedes se manejan con esa gente. Vamos a darle a Diroche, que tiene una agenda, tiene algo que decir. Sí, nosotros tenemos una fundación Prócer de Abril, y damos conferencias en las escuelas sobre Abril y sobre la historia en general. Nosotros tenemos mañana, día 22, en la Escuela Paraguay. Hemos querido dar charlas en las escuelas que fueron bastión de los comandos. ¿Dónde tuvieron los comandos? Exacto. En Juan Pablo Duarte. ¿Quién va para allá? Porque ahí se peleó mucho. A las 10 tenemos una conferencia en la Escuela Paraguay, y el 29 tenemos una en la Escuela Argentina, que está en la calle Mercedes. Esas son parte de la actividad. Pero yo quiero aclararle algo a la historia dominicana, que muchos hablan de que los americanos no intervinieron. Pero hay que sumarle a esa intervención que fue la cabeza principal, fue Estados Unidos. Pero ahí vienen cinco países más para esa intervención, que se llamó la FIC, Fuerza Interamericana de Paz, que la conformaban
eso lo trajo el Tiroche la OEA para legalizar ese asalto. Sí, Eso es para legalizar. Eso no componía nada. Por los 42 marines norteamericanos eso viene de, por ejemplo, Hipólito mandó 6 guardias a cocinarle a los españoles en Irak. Sí. Lo que estaban era cocinando, colando café. Pero nosotros, eso no oyeron un tiro nunca. Lo que mandó Hipólito a Irak ni siquiera oyeron un tiro nunca. Sí, de manera que. Pero usted lo sabe. ¿Qué usted me tiene por aquí? Siempre el pueblo habla de que fueron los americanos que nos intervinieron, pero conjuntamente con los americanos vinieron brasileños, pequeño, salvadoreños. Enfócame este hombre aquí, vinieron para que la gente lo reconozca. Vamos a agrandarlo aquí. Míralo aquí, pequeño. Lora Fernández, rapidito. Salvadoreños. Ahí está el coronel Lora Fernández. Esa foto me la pasa su hijo que está aquí. Juan Lora Fernández, Juan Lora León, de León. Juan Manuel Lora de León. Bueno, ahí está Lora Fernández para que la gente recuerde ese héroe de la patria. Bueno, yo quiero que ustedes me permitan ahora irme al cambio y en breve vamos a hacer el cierre. Cada uno tomará su tiempecito para hacer el cierre final. Buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas tardes, cuénteme. Dímelo. Le habla un oficial retirado de la gente de Oeste. ¿Cómo no? Adelante. Mire, Camaño y Morillo López iban a ser cancelados cuando Rey Cabral, que Oeste le dijo que eran oficiales jóvenes, que tenía sentido cancelarlo, y se los llevó a los dos para ingresó uno en los tanques como jefe de los tanques y a Camaño jefe de campo de tiro en la Fuerza Aérea. Digan eso como que usted lo está mirando. Vean que Oeste, y él es muy bueno con ellos, no pendientes de ahí para allá. Bueno, Wessing dañó la historia. Vamos al cambio, director, por favor. Todos los martes en Óptico Oviedo los cristales son completamente gratis por la compra de tu montura. Los jueves son de dobles ahorros porque al comprar tu cristal la montura te sale completamente gratis. Así que dile adiós a esos lagrimeos, fuertes dolores de cabeza. Visítanos la sucursal más cercana de tu localidad y disfruta de nuestras grandes ofertas los martes y jueves con mercadería al último grito de la moda. Ciertas condiciones se aplican. Óptico Oviedo, más que óptica. Bueno, estamos aquí con los hombres, ¿verdad?, que estuvieron con los líderes de la revolución, Camaño y Lora Fernández, dos héroes de la patria. Para mí son mis héroes. Camaño, Manolo Tavares es un héroe también, pero lamentablemente murió antes de tiempo. El país lo necesitó cuando realmente no estaba. Vamos a ver un segmentito breve del himno de la revolución de abril. Rapidito, vamos a hacer esta ida, abril. Rapidito. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Teníamos esa joya ahí guardadita en Paulino. Porque te mandé al 752-2040. Anótelo ahí mismo, 809 342. Rapidito. Bueno, vamos a seguir en la recta final. Vamos a la recta final ya, porque ya hemos llegado casi al final. Hacer las exhortaciones. Adelante, Diroche. Abril representó en aquella época el honor, el coraje
y el valor del pueblo dominicano. 60 años no se ha olvidado, está viva en el corazón del pueblo dominicano. Todavía. Y yo diría la memoria de esos hombres va a perdurar para siempre. Abril representa la tercera restauración de la República. Vamos con Luis, con el hijo de Camaño, Luis Alberto Camaño. Adelante, Luis. Creo que la Revolución de Abril, como el hecho más trascendental de la historia del siglo pasado, en el siglo pasado, y que significó, aunque no lo creía mucha gente, como que hasta la revolución fue en vano, no es así. Si hoy tenemos una democracia imperfecta, maltrecha, si aquí no se ha vuelto a dar un golpe de Estado, si aquí las Fuerzas Armadas nunca más intervinieron en la política directamente, es gracias a la revolución. Y si hoy gozamos así de ciertas libertades, también es gracias a la revolución. Hay muchos caudillos todavía ahí, quedan muchos trujillitos. Sí, pero ya hay muchos trujillitos tapados ahí. Pero ya no tienen esa influencia. No, pero hacen mucho daño, hacen daño. Siempre hacen daño. Mucho daño. Vámonos para Paulino, brevemente, Paulino, que ya nos retiramos. Su exhortación final. Bueno, óyeme, a esa generación nueva, a los oficiales nuevos, jóvenes de las Fuerzas Armadas, tenemos una Fuerza Armada muy profesional ahora. Yo creo que Abril significó el punto de partida de que una democracia perdurara por siempre. Después de la restauración es el hecho más trascendental. A las nuevas generaciones que se le inyecte patriotismo y que pongan su bandera, por favor, que nosotros le entregamos un país después de la Revolución de Abril para que la continuaran. Y nos da vergüenza hoy en día cuando hay tantas mujeres que asesinan a sus esposos la asesinan, tanta muerte, tanto desorden, tantos crímenes, que se inyecte patriotismo y que pongan su bandera, por favor, que sea la patria, y Abril es el símbolo de la libertad de este pueblo dominicano. Bueno, vamos a el hijo de Lora Fernández. Adelante. Sí, yo circunscribo la Revolución de Abril como el hecho trascendental, que es defensa de soberanía nacional. Eso es lo que significa Abril. Defensa de la soberanía y el suelo patrio, porque esos militares constitucionalistas osaron enfrentar a 6 países y a la potencia más grande del mundo, y lo enfrentaron y tuvieron que pactar, y no fueron derrotados, tuvieron que pactar, negociado, eso que todavía eso es lo grande. Bueno, y eso se mantiene. Gracias, Lora de León, ¿verdad? Hijo de Lora Fernández. Paulino, misión cumplida. Este programa siempre estará abierto para que ustedes vengan a poner su reflexión, tener llamada y contacto con la gente. Tenemos que hacer un programa de más, un momentito, Dario, que voy a cerrar el programa de más tiempo para que hablen con el pueblo y oigan opiniones y intercambien. Un programa libre y abierto, que sea el mismo pueblo que hable con ustedes. Bueno, que buena suerte, que va a Nueva York, a las actividades, que todo salga bien. Por hoy hemos llegado al final. Un momentito, Dario. Por hoy llegamos al final. Pásenla bien. Hasta mañana, si Dios quiere, domingo.